Shalom y bendiciones, hermanos, a los presentes que están aquí, igualmente los que están mirando la grabación. Bienvenidos y continuaremos aquí con el estudio de la palabra, donde ya estamos llegando al final de esta serie que hemos estado estudiando meticulosamente sobre el tema de la vida después de la muerte. El día de hoy tenemos la lección número 25 bajo el tema Dios de vivos. Amén. Y vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 22. Les voy a pedir que me acompañen capítulo 22, versículo 32, por favor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén, hermanos. Tenemos aquí este pasaje, este versículo. Este texto donde los proponentes de la doctrina de la conciencia del alma después de la muerte suelen citar para demostrar evidencia a su postura. La interpretación que comúnmente se le da es que Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al mismo tiempo afirma ser Dios de vivos y no de muertos. A partir de esto, concluyen que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob continúan viviendo actualmente como almas conscientes. De otro modo, argumentan ellos, Dios no podría identificarse como un Dios de vivos. Sin embargo, esta interpretación presenta una dificultad importante. No armoniza con el testimonio general de las escrituras acerca del estado de los muertos. A lo largo de la Biblia, encontramos repetidamente que los muertos son descritos como inconscientes comparados con quienes duermen y que su esperanza no reside en una existencia consciente después de la muerte, sino en una futura resurrección. Por esta razón, interpretar las palabras de Yeshua como una prueba de que Abraham, Isaac y Jacob se encuentran actualmente conscientes y vivos en un estado incorpóreo, parece estar en conflicto con numerosos pasajes que describen la muerte como un estado de inconsciencia hasta el día de la resurrección. En consecuencia, es necesario examinar el contexto de las palabras de Yeshua que acabamos de leer en Mateo y considerar si existe una explicación que armonice este pasaje con el resto de las escrituras bíblicas. ¿Ok? Y para poner el contexto ya general, les voy a leer yo los tres pasajes que hemos venido repasando una y otra vez. Hemos compartido Eclesiastés 9:5 donde dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Claramente Eclesiastés 9:5 enseña que los muertos no están conscientes y por lo tanto nada saben. Más adelante en el versículo 10 dice, todo lo que tienes en la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y aquí la referencia al Seol es a la sepultura, el hoyo, donde se ponen comúnmente los muertos. Y pues aquí el texto indica de que los que están en el Seol dice que no tienen ciencia, o sea, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque ese es el estado de los muertos que la Biblia una y otra vez enseña y repite. Finalmente también tenemos el Salmo 146:4, donde dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y aquí se está refiriendo al proceso de la muerte, de que mientras en nuestro cuerpo tiene el aliento de vida, pues estamos con vida. Pero al momento que sale ese aliento, el cuerpo regresa a la tierra
o sea, se descompone, ¿verdad? Se disuelve en la tierra. Y dice que en ese mismo día, en el día que sale el aliento de vida, dice que perecen sus pensamientos, o sea, que ya no están conscientes. Los muertos no tienen memorias, no tienen pensamientos, no tienen sentimientos. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia enseña que el estado de los muertos es inconsciencia. No saben nada. Están similar a alguien que duerme. Y este es el estado de los muertos hasta el momento de la resurrección. Y ahí es donde ya todos vamos a volver a ser seres conscientes. Mientras tanto, nadie está consciente, nadie está vivo, nadie es un alma inmortal que está flotando en el cielo, en la presencia de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y si les interesa aprender más sobre este tema, consulten los primeros, creo que son los primeros 4 o 5 estudios de esta serie, donde desglosamos, profundizamos en la historia, en el origen de esta enseñanza que descubrimos que viene de la filosofía griega, no de las escrituras. Entonces, si consideramos que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob actualmente están muertos y por lo tanto no están conscientes, no están vivos, entonces la pregunta es, ¿cómo interpretamos este pasaje de Mateo que acabamos de leer? ¿Qué quiso decir, qué quiso enseñar Yeshua cuando afirmó que Dios es un Dios de vivos y no de muertos? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Para responder a esta cuestión de una manera que armonice con el conjunto del testimonio bíblico, es necesario examinar cuidadosamente el contexto del pasaje de Mateo 22. En lugar de aislar una sola declaración y de ahí construir una doctrina, debemos considerar tanto el propósito de las palabras de Yeshua como el argumento que se estaba desarrollando en el diálogo que él tuvo, en este caso con los saduceos. Al analizar el contexto, descubriremos que el énfasis principal del pasaje no está en describir el estado consciente de los muertos, sino más bien en demostrar la certeza de la resurrección. Una vez más, el punto de esta conversación, de las palabras de Yeshua, no era para confirmar que los muertos están conscientes y vivos, sino para confirmar la doctrina de la resurrección. Es dentro de este marco que se debe entender la afirmación de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, mis hermanos, con esta introducción, quiero nomás ofrecerles como una guía de cómo es que debemos correctamente interpretar este pasaje que vamos a estudiar para así que nos lleve a la conclusión adecuada. Y uno de los principios de la hermenéutica es dejar que el contexto nos guíe. Y ahí es donde vamos a comenzar con el primer punto, el contexto textual. Amén. El contexto textual. Cuando hablamos del contexto textual, nos referimos a los versículos que preceden y siguen al pasaje que estamos estudiando. En otras palabras, es lo que está antes y después del texto en estudio. Este contexto inmediato es fundamental ya que nos permite comprender el propósito del autor y evitar interpretaciones aisladas que puedan apartarse del significado original del texto.
Es por eso, hermanos, que siempre que estudiamos la Biblia hago énfasis en el contexto, porque el contexto no nos deja desviarnos. Solamente cuando leemos algo fuera de contexto y lo aislamos, es que se pueden formular cientos de interpretaciones. Pero si nos sujetamos al contexto, eso nos va a guiar a la verdad, a la interpretación correcta. En este caso, examinaremos el contexto de Mateo 22:32 con el fin de comprender el verdadero sentido de las palabras de Yeshua. Al considerar el diálogo completo entre Yeshua y los saduceos, podremos identificar el tema central de la discusión y determinar qué estaba tratando de demostrar mediante su respuesta. Vamos a ver si en realidad quería enseñar que los patriarcas están vivos en la actualidad o si es que el contexto nos lleva a otra interpretación. Una interpretación que armoniza con toda la Biblia y que no contradice lo que ya previamente hemos estudiado. El hecho de que bíblicamente los muertos están inconscientes. Recuerden que Yeshua no vino para contradecir o enseñar algo nuevo a lo que ya estaba establecido en las escrituras hebreas. Todo lo que Yeshua enseñó, predicó y de igual manera sus apóstoles fue basada en las escrituras. Así que Cristo no vino para enseñar algo nuevo, darnos una nueva revelación de algo que no se sabía. De igual manera los apóstoles no se estaban inventando doctrinas nuevas. Todo estaba en el fundamento, dice Efesios, de los apóstoles y profetas. Entonces no podemos poner otro fundamento del que ya está en las escrituras. Y vamos ahora a leer este pasaje de Mateo 22, pero en contexto. Lo vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 33. Son 10 versículos que los vamos a leer para así entender el contexto y de ahí partir con una interpretación correcta. Les voy a pedir que me acompañen ahí a Mateo capítulo 22 y como ya les comenté, del 23 al 33, por favor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, de cual los 7 será ella su mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo, ¿erais ignorado la escritura y el poder de Dios? Porque en la resurrección ni se casará ni se darán en en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Luisa, ¿estás ahí? Perdón, se me cortó. Sí, te quedaste en el 32, por favor. Ay, Jacob, Dios en Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Entonces, en resumen, hermanos, vemos que un grupo de hombres, que la Biblia los llama los saduceos, se acercaron a Yeshua para plantearle una pregunta relacionada con la resurrección. Para comprender adecuadamente este pasaje, es importante identificar quiénes eran los saduceos y cuál era su postura doctrinal. Conocer esto nos permitirá entender mejor la intención y la motivación detrás de la pregunta. Entonces,
Al examinar las creencias de los saduceos, descubriremos que su interrogante no surgió de un deseo sincero de aprender, sino que formaba parte de un intento de desafiar y desacreditar la enseñanza de la resurrección. Este contexto es importante para interpretar correctamente la respuesta de Yeshua y el argumento que desarrolló en el diálogo que sigue. El judaísmo del primer siglo era una religión fragmentada y dividida debido a diversas opiniones e interpretaciones de la Biblia. El historiador del primer siglo llamado Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, identificó 4 escuelas o filosofías principales del judaísmo en ese periodo. Tenemos, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Según Flavio Josefo, quien vivió en el primer siglo, en el primero y segundo, si no me equivoco, él testifica que habían estos 4 principales. Habían más, pero estos eran los más comunes. Una vez más, los fariseos, saduceos, esenios y celotes. Cada una de estas escuelas enseñaba su propia doctrina e interpretación de la Torá. Lo que distinguía a los saduceos de los demás era su rechazo a la idea de la resurrección de los muertos, tal como lo indica el texto de Mateo. Ahí lo tenemos en el versículo 23, donde dice que aquel día vinieron a él los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección. Esto es lo que los saduceos enseñaban. Para ellos, esta vida era lo único que había. Después de la muerte ya no existía nada más. Y es por eso que encontramos aquí que ellos vienen ante Yeshua, quien él sí enseñaba la resurrección de los muertos, ya que pues es lo que enseña las escrituras. Y aquí querían ellos hacerle una pregunta con el propósito de desacreditar esta doctrina de la resurrección. Y lo que hicieron es plantear una pregunta capciosa diseñada para exponer lo que ellos consideraban como una inconsistencia lógica en la creencia de la resurrección. Obviamente, los saduceos, al no creer en esto, para ellos era ilógico. Entonces, ellos formularon esta pregunta de una manera para desacreditar, para demostrar que, según ellos, la doctrina de la resurrección está equivocada. Ahora, el relato de Mateo revela que los saduceos basaron su argumento en un mandamiento específico de la Torá, conocido como la ley del levirato. No sé si ustedes han escuchado esto anteriormente, ley del liberato. El término levirato proviene del latín levir, que significa cuñado. En otras palabras, podríamos llamar esta la ley del cuñado. ¿Por qué? Porque esta ley establecía que cuando un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano tenía la responsabilidad de tomar por esposa a la viuda o a su cuñada para preservar el nombre y la herencia del difunto dentro de Israel. Recordemos que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la tierra fue dividida por tribus. Entonces, para ellos era de suma importancia dejar hijos para que después de ellos los hijos se quedaran con la tierra que se les fue dada. Si alguien no tenía hijos, pues esa tierra se iba a quedar sin dueño y pues podía perderse a alguien más. Entonces, en la Torah encontramos este mandamiento. Vamos al mandamiento en la Torah para que lo leamos. Si es que nunca lo habíamos escuchado, poder así aprender lo que es esta ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6, por favor.
Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Amén. So, podemos aquí confirmar del por qué se le llama la ley del cuñado, la ley del levirato, porque era responsabilidad del hermano del difunto tomar a la cuñada y darle descendencia a nombre del hermano que había muerto. So aquí miramos claramente el mandamiento en la Torá. Entonces los saduceos utilizaron este mandamiento como fundamento para su pregunta, construyendo un escenario hipotético que según ellos demostraba la imposibilidad y lo absurdo de la resurrección. Sin embargo, como veremos al analizar la respuesta de Yeshua, el verdadero problema no estaba en la doctrina de la resurrección, sino en la comprensión limitada que los saduceos tenían tanto en las escrituras como en el poder de Dios. Y eso también es algo que Yeshua hace referencia. Vamos a Mateo 22-29, regresar al pasaje en estudio para que vean que Yeshua expone el error que tenían los saduceos. Vayamos allá, por favor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. So, aquí encontramos que la respuesta de Yeshua fue contundente y directa. O sea, Yeshua no anduvo ahí, oh, miren, hermanitos, venga, déjenles enseño. Aquí Yeshua se estaba refiriendo a estos que, según ellos, eran élite religiosa, eran los grandes sabios, incluso para los que no saben, los saduceos eran eh, la, el grupo de sacerdotes que gobernaban en el templo. So, no eran cualquier tipo de personas. Se supone que un sacerdote debe tener un conocimiento amplio de las escrituras. Sin embargo, aquí Yeshua está exponiendo de que a pesar de su posición, ellos eran ignorantes. Estaban equivocados. ¿Por qué? Porque no conocían las escrituras ni el poder de Dios. Entonces, a causa de esta ignorancia, tanto en la palabra de Dios como en el poder de Dios, es de que Yeshua les llama que estaban errados. Y cuando Yeshua dice que ellos ignoraban las escrituras, se estaba refiriendo a los pasajes de las escrituras hebreas donde claramente enseña que hay y que habrá una resurrección de los muertos. En otras palabras, si los saduceos fueran fieles al texto, ellos tendrían que creer en la resurrección de los muertos porque es algo que claramente la Biblia enseña. Por ejemplo, vamos a Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén, hermanos. Y ya hemos estudiado que cuando la Biblia habla de los que duermen, es un eufemismo para aquellos que están muertos. So, el decir los que duermen es exactamente lo mismo decir los muertos. So, aquí están que los que están en el polvo, los que están muertos en el polo de la tierra, serán despertados. O sea, aquí habla de la resurrección. Claramente, Daniel enseña la resurrección de los muertos. Vamos ahora al profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Así es, hermanos. Nuevamente Isaías, utilizando el lenguaje de resurrección, claramente dice, tus muertos vivirán. Entonces, hermanos, no hay, creo que
que pues a este punto de la serie, ya 25 temas con este que hemos estudiado, está súper claro que las escrituras prometen una resurrección de los muertos. Y la verdad no entiendo por qué los saduceos decidían rechazar esa doctrina cuando está claramente ahí, pero por ese motivo Yeshua les llama la atención y les dice, ustedes están equivocando porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y entonces, hermanos, todo esto es el contexto de Mateo capítulo 22. Y es evidente que el tema central de esta conversación entre Yeshua y los fariseos fue la resurrección de los muertos. Este es el tema central, es el contexto de el diálogo. En ninguna parte de este pasaje están discutiendo si los muertos están conscientes o no. Eso no forma parte del contexto. La conversación se centra en que si la resurrección de los muertos es una doctrina válida. Entonces, es importante aclarar esto porque ya que el contexto nos sirve como guía, ahora que lo entendemos, que el contexto es la resurrección, esto nos va a guiar para interpretar correctamente el texto. Nos va a ayudar a entender qué significa cuando el texto dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Recuerden que la interpretación se debe sujetar al contexto de la resurrección. Ese es el tema que se está discutiendo entre los saduceos y Cristo. No otro tema. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, ¿alguien de ustedes tiene un comentario, una pregunta? Parece ser que no, así que entonces vamos a continuar con el punto 2 de la lección, el Dios de vivos. Después de señalar que los saduceos estaban equivocados por desconocer tanto las escrituras como el poder de Dios, Yeshua procedió a demostrar que la doctrina de la resurrección de los muertos no era una idea nueva, sino que una enseñanza que ya se encontraba revelada en las escrituras. Con este propósito, apeló a un pasaje de la Torá, la misma porción de las escrituras que los saduceos reconocían como la autoridad. De esta manera, Yeshua no solo refutó su argumento, sino que también utilizó sus propias fuentes para confirmar que la resurrección de los muertos es una verdad bíblica. Y vamos a leer este pasaje de Mateo 22 nuevamente. Vamos a leer los versículos 31 al 32, ya que estamos contextualizando para poder interpretar correctamente. Así que quien lo tenga me ayuda, por favor. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces el cristianismo moderno ha interpretado este pasaje como una referencia a la idea de que los muertos del pueblo de Dios continúan viviendo como almas conscientes inmediatamente después de la muerte ante la presencia de Dios. Sin embargo, es fundamental analizar cuidadosamente el contexto inmediato de la declaración para comprender su significado verdadero. Como ya hemos establecido, el marco de la conversación entre Yeshua y los saduceos es el tema de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la afirmación de que Dios es Dios de vivos y no de muertos debe entenderse en relación directa con esa discusión específica y no como una declaración aislada sobre el estado consciente de los muertos. La pregunta clave entonces es, ¿cómo se relaciona la resurrección con la afirmación de que Dios es un Dios de vivos?
O sea, ¿cuál es esta relación? ¿Por qué Cristo utilizó este pasaje para responder o más bien contrarrestar la doctrina de los saduceos, quienes niegan la resurrección? En otras palabras, en la mente de Cristo, al decir que Dios es un Dios de vivos, cuando menciona a Abraham, Isaac y Jacob, es una respuesta y una confirmación afirmativa para la doctrina de la resurrección. Entonces, ¿cuál es esa conexión? ¿Por qué Cristo utilizó esto para confirmar que la resurrección es verdadera? Dentro del argumento de Yeshua, el punto central no es describir la condición actual de los patriarcas, sino demostrar la certeza de su futura resurrección. Una vez más voy a repetir esto porque es fundamental, importante. El punto central de esta declaración que hizo Yeshua no es para describir el estado actual de los patriarcas de Abraham, Isaac y de Jacob, sino para demostrar la certeza de su futura resurrección. Al citar el pasaje de la Torá, Yeshua subrayó que Dios se relaciona con Abraham, Isaac y Jacob como aquellos a quienes se les ha prometido la vida futura. En este sentido, su identidad como Dios de vivos apunta a la fidelidad de Dios para cumplir su promesa de resucitar a los muertos, asegurando que aquellos que han muerto en Él volverán a vivir. Entonces, hermanos, esta declaración que hace Yeshua, sacándola de la Torá, parece ser que es una declaración de naturaleza profética. Cuando Yeshua dice que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo está diciendo porque en la mente de Yeshua ellos van a resucitar. Y es por eso que Yeshua utilizó este pasaje para decir, sí, ahorita Abraham, Isaac y Jacob están muertos, pero llegará el día cuando estos volverán a vivir. Y por lo tanto, Dios será un Dios de vivos, no de muertos. Porque si los saduceos estuvieran correctos en que después de la muerte ya no existe nada, entonces cuando Dios se autoidentifica como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, daría a entender que eres un Dios de muertos. Porque si ya murieron y se acabó todo ahí, o sea, ya Abraham no volverá a existir, tampoco Isaac y Jacob, entonces Dios se identifica como un Dios de muertos. Y obviamente ese no es el caso. Cuando Yeshua dice que Él es un Dios de vivos, es porque está apuntando a esta realidad futura donde los patriarcas y los fieles que han muerto volverán a vivir. Y es por esto, y es dentro de este contexto, que Yeshua utilizó la descripción Dios de vivos, apuntando a la realidad de la futura resurrección. Entonces, hermanos, no se está hablando aquí de que Dios es Dios de vivos en el sentido de que ahorita los patriarcas están vivos en el cielo con Dios, no, porque ese no es el contexto. Recuerden, el contexto es la resurrección. Entonces, la descripción de Dios de vivos va conectada directamente con la resurrección. Y antes de continuar, quisiera darle la oportunidad si alguien tiene una pregunta o comentario. Yo, hermano, por lo que usted está diciendo, hay un versículo que ya hemos leído y que es el ladrón en la cruz. Entonces, en pocas palabras, por el texto por lo que él dijo, se puede entender de que él ya sabía de la resurrección, que él entendía cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es. Así, exactamente. Podemos conectar ahí porque el que estaba crucificado ahí era también un judío quien tenía conocimiento de esta futura resurrección, donde va a ocurrir
cuando el Mesías venga a establecer su reino. O sea, es un conjunto de eventos que va a ocurrir en el futuro y ahí están relacionados porque todos tienen que ver con el Mesías. Y por lo tanto aquí, pues este ladrón, al reconocer que Yeshua de Nazaret era este Mesías, pues él le dice, permíteme entrar en el reino, entendiendo que para entrar en ese reino futuro tiene que ocurrir la resurrección. No es de que al morir instantáneamente ya está en el reino, no. Este ladrón ha estado muerto por ya 2000 años aproximadamente y no sabemos cuánto tiempo más vaya a pasar, pero este ladrón no va a entrar en el reino hasta que ocurra la resurrección. Y entonces volverá a vivir y será contado entre los vivos de la resurrección y el Dios de Israel será su Dios y por eso será llamado Dios de los vivos. Y pues que con ayuda de Dios, que también nos permita ser parte de este grupo. Amén. ¿Alguien más tiene pregunta, comentario antes de continuar? Pienso que la más famosa es la de Rico y Lázaro, esa es la que usan. ¿Sí? La mayoría de defendientes de este punto, de los muertos conscientes, ah, usan a Rico y Lázaro. O sea, ese es uno de los primeros temas que usan ellos para defenderse. Así es. Y para los que están mirando aquí la grabación en YouTube, si les interesa ese tema, ese es uno de los temas que ya tocamos y los desglosamos a fondo de detalle. O sea, ahí está claro, lo contextualizamos, miramos qué está sucediendo, así que simplemente lo buscan en nuestro canal y ahí van a poder disfrutar de esa enseñanza y descubrir realmente lo que se está enseñando con ese pasaje del rico y Lázaro. Amén. Así que bueno, hermanos, vamos a continuar aquí ya para ir concluyendo en el punto número 3. Vamos a estar tocando aquí la respuesta a la pregunta capciosa. Después de analizar el significado de la declaración de Yeshua en relación con la resurrección, podemos dirigir nuestra atención a la segunda parte de la respuesta, donde aborda el escenario plantado por los saduceos acerca de una mujer que tuvo varios maridos bajo la ley del liberato. En este punto, Yeshua responde directamente a la objeción que ellos habían construido para intentar desacreditar la doctrina de la resurrección. Su respuesta no solo corrige su comprensión, sino que también redefine la naturaleza de la vida en la era de la resurrección. Al examinar lo que ocurrirá con la mujer en cuestión, Yeshua dejó claro que las relaciones matrimoniales, tal como se conoce en esta vida actual, no continuarán en el estado de la resurrección. De esta manera, su enseñanza muestra que la vida futura no es una simple continuación de las estructuras sociales actuales, sino una realidad transformada en la que las instituciones terrenales cumplen su propósito y ya no son necesarias. En otras palabras, en la resurrección, el matrimonio ya no va a ser necesario. Por lo tanto, parece indicar Yeshua que el matrimonio ya no va a existir en la resurrección. Así, la respuesta de Yeshua no solo refuta la objeción de los saduceos, sino que también amplia la comprensión de la resurrección como una existencia completamente renovada bajo el poder de Dios. Y vamos a volver a leer el pasaje de Mateo, capítulo 22, versículos 28 al 30. Dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén, hermanos. Entonces la respuesta de Cristo nos revela que en la resurrección seremos como o similares a los ángeles. Esto implica que en la resurrección el matrimonio dejará de existir. Según el relato bíblico, el mandamiento de casarse y reproducirse se dio a la humanidad en su etapa inicial. Podemos corroborar esto en la Biblia con los siguientes versículos. Vamos a ir al principio, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, por favor. Este es el primer mandamiento que Dios le da a la humanidad después de ser creados. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces miramos que el mandamiento de Dios para Adán y Eva era de ser fructíferos, o sea, multiplicarse para llenar la tierra. Entonces miramos que en el principio nomás habían dos seres humanos, si le pudiéramos llamar así, Adán y Eva. Y entonces Dios les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Miramos aquí que, pues aquí la unión entre este primero hombre y mujer, este primer matrimonio, tenía como propósito de multiplicar la tierra, de que pues a través de las relaciones íntimas matrimoniales se reprodujera la humanidad. Vemos también esto que fue repetido en Génesis 9:1. Vayamos allá, por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así es, y podemos observar, hermanos, que el mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva en el principio, después se lo dio a Noé y a sus hijos. ¿Por qué? Porque después de Noé, o sea, durante la vida de Noé ocurrió el gran reinicio de la humanidad, donde lamentablemente por el pecado de la humanidad, Dios decidió destruir la humanidad y reiniciar con Noé y su familia. Y es por esto de que después del gran diluvio solamente quedó Noé y sus hijos, y a ellos Dios les da el mandamiento, vayan y multiplíquense, vuelvan a llenar la tierra. Entonces aquí descubrimos que uno de los propósitos del matrimonio entre relaciones de hombre y mujeres es que se multiplique la humanidad. Y con este contexto, ahora podemos entender un poco lo que lo que Cristo quiere enseñarnos en cuanto al estado de la humanidad ya en la resurrección. Porque según la mente judía, que pues ellos de las escrituras sacan el concepto de que hay dos etapas o dos épocas de la humanidad. Está el mundo presente y el mundo por venir. El mundo presente pues es desde Adán hasta que llegue el Mesías, y luego cuando venga el Mesías comenzará el mundo por venir, donde incluye la resurrección. Entonces, en la etapa actual, la etapa inicial, que es la que vivimos ahorita, es donde Dios ha dejado el mandamiento de unirse en matrimonio para multiplicarse. Pero después de la resurrección, ya no será así. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Yeshua está diciendo que en la resurrección ya no se van a dar en matrimonio? ¿Por qué creen? Bueno, porque ya no hay necesidad de reproducirse, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué es que ya no habrá necesidad de reproducirse en la resurrección?
Esa es buena pregunta. A ver, para contestar esa pregunta, vamos a contestar primero una pregunta que nos va a guiar y nos va a ayudar. ¿Por qué es necesario que nosotros continuemos reproduciéndonos ahorita, en esta etapa inicial, en el mundo presente? ¿Por qué? Porque morimos. Exactamente. Existe el problema en la actualidad de la muerte. A causa de la muerte, el hombre está destinado a morir aproximadamente 80 años y ya después se acabó la vida de esa persona. Si esa persona no se multiplicó, entonces no hay nadie que lo reemplazca. Y es por eso de que a causa de la muerte es necesario que dentro del vínculo del matrimonio, que es lo que la Biblia presenta, un hombre y una mujer se unan en intimidad y que de ahí salga el fruto de esa intimidad como los hijos. Entonces, eso permite que la humanidad hasta el día de hoy pues siga en existencia. Imagínense, todos se pusieran de acuerdo en no tener hijos, en cuestión de años ya se extingue, ¿verdad? A causa de la muerte terminaría la existencia humana. Pero lo que la Biblia presenta es de que en la resurrección vamos a recibir un cuerpo inmortal. Y algo que es inmortal ya no es afectado por la muerte. Ahorita todos nosotros somos seres mortales. ¿Por qué? Porque experimentamos la muerte. Tarde que temprano sabemos que vamos a morir. Pero cuando ya ocurra la resurrección, 1 Corintios capítulo 15, Pablo lo describe de una manera detallada, que nosotros vamos a recibir un cuerpo inmortal, lo que indica que ya no vamos a morir. Entonces, si ya no vamos a morir, indica de que ya no es necesidad que continuemos reproduciéndonos, porque vamos a estar vivos para siempre, gracias a la inmortalidad. Y esto es lo que Cristo nos quiso enseñar cuando dijo que en la resurrección, si se fijan, y es por eso leer en contexto, dice en la resurrección, no dice inmediatamente después de la muerte, no está hablando de este estado, eh, no sé, de almas inmortales, según como le enseñan la filosofía griega y el cristianismo actual. No se refiere a nada de eso. Yeshua claramente está hablando en la resurrección. Dice, serán como los ángeles que no se darán en casamiento. Los ángeles son seres que, pues ellos ya tienen la inmortalidad por ser seres espirituales. Dios los creó. Parece ser que Dios los creó ya con ese designio de no experimentar muerte. Ah, y por lo tanto ellos no tienen necesidad de casarse y reproducirse. Ellos siguen existiendo. Y Yeshua indica que nosotros vamos a ser similares a los ángeles, dando a entender que en la resurrección ya no nos vamos a casar. Y esto fue la respuesta a la pregunta capciosa que le presentaron los saduceos, de que a causa de su ignorancia en cuanto a las escrituras y el poder de Dios, ellos querían desacreditar la resurrección con este pensamiento de que en la resurrección, pues esta mujer va a tener 7 maridos. Y no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque en la resurrección, esta mujer ya no va a ser mujer de nadie. Y los hombres tampoco van a ser maridos de nadie. Cada quien va a ser como un ángel donde ya no tiene necesidad de casarse, simplemente vamos a existir con la vida eterna. ¿Cómo será eso? Pues solamente Dios sabe y que con la ayuda de Dios nos logre experimentar eso. Pero el punto aquí, hermanos, es de que seremos como los ángeles en la resurrección, o sea, después de la resurrección, en el sentido de que no nos vamos a casar. No en el sentido de que vamos a tener alas y que vamos a estar volando y flotando.
porque igual la Biblia no enseña que los ángeles tienen alas. También eso viene de la filosofía, de ya otros medios que se han infiltrado a la iglesia y que pues mucha gente con ese pensamiento malinterpreta las escrituras y llega a conclusiones erradas. La Biblia no presenta a los ángeles como seres con ángeles. Presente a seres espirituales que tienen alas, pero no son ángeles, son otra especie, se le puede llamar así. Pero aquí lo importante es de que la relación o la similitud de la humanidad después de la resurrección con los ángeles es en la característica que no se van a casar. No significa que los seres humanos llegarán a ser ángeles literalmente, sino que van a ser similar como ellos en el sentido que no necesitarán casarse. Ya eso va a quedar en este mundo presente. En el mundo venidero, el matrimonio ya no se va a ocupar porque los seres humanos ya no van a morir y por lo tanto no es necesario procrear. Amén. Así que con todo esto, hermanos, llegamos a la conclusión del tema y después de contextualizar el pasaje de Mateo 22, podemos observar que el texto no está enseñando que los fieles a Dios que han muerto continúan vivos y conscientes como almas inmortales después de la muerte. Más bien se trata de una respuesta directa a la interpretación errónea de los saduceos y una corrección a su negación de la resurrección. En este diálogo, Cristo afirma de manera contundente la doctrina de la resurrección de los muertos. Al describir a Dios como Dios de vivos, no está haciendo una declaración sobre el estado consciente actual de los patriarcas, sino reafirmando la certeza de la futura resurrección. En este sentido, la expresión apunta a la promesa divina de que aquellos que han muerto en fidelidad a Dios volverán a vivir, de modo que Dios pueda ser reconocido plenamente como un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, el énfasis del pasaje no recae en una supuesta inmortalidad del alma, sino en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa de restaurar la vida mediante la resurrección. Y con esto, hermanos, creo que el tema quedó claro. Pero les permito, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algo que no quedó claro, un comentario, adelante, hermano, aprovechen el tiempo. No, pues se ve todo bien claro, pues cómo se conecta a la escritura, ¿verdad? Para estos temas. Sobre todo cuando venimos y estudiamos la historia y vemos de que ese pensamiento viene desde hace muchos años, después, antes de Cristo, ¿verdad? De la filosofía, pues, sobre el tema de los muertos que están conscientes. Ese es un Ujú, tema que viene desde mucho más antes de la época de Cristo, ¿verdad? así es, Entonces, ahí sí ponemos la historia y ponemos los contextos como van, nos damos cuenta, pues, del gran engaño, ¿verdad? De la filosofía, pues, que se ha involucrado. así es, Entonces, van de la mano, o sea, no hay cómo poder torcer eso, no hay cómo poder buscarle forma de que no sea así, pues porque lo estamos aquí comprobando bíblicamente y la historia también, pues son dos cosas que van de la mano. así es. Amén. Por eso, hermanos, que es bien importante el contexto. Y recuerden que cuando hablamos de contexto, no solamente es el contexto textual, está el contexto histórico. O sea, qué estaba ocurriendo dentro de la historia humana cuando se desarrollaron estos eventos, el contexto sociocultural, cómo era que la gente pensaba en ese entonces, qué creencias tenían. Y todo ese contexto, cuando uno no lo tiene en mente, pues entonces interpreta estos pasajes aislados. Y cuando se interpreta de esta manera algo, pues como no hay una guía del contexto, pues se puede interpretar de cualquier manera que uno quiera.
pero pues ese no es el punto de las escrituras. El punto es no errar, como los saduceos. Ellos erraban porque no contextualizaban el tema de la resurrección con las escrituras y a la misma vez limitaban el poder de Dios. O sea, ellos al negar la resurrección, ellos estaban declarando que Dios no podía resucitar a los muertos. Entonces, muchas veces, hermanos, es lo que hacemos nosotros cuando no tenemos este contexto que nos guíe, erramos en las interpretaciones y solamente cuando nos ponemos a estudiar y formamos este contexto, como dijo aquí el hermano ahorita, el contexto de la filosofía griega, cómo es que se infiltró esto en la iglesia, que pues si ustedes siguen el relato histórico van a ver que progresivamente, poco a poco, del siglo III en adelante comenzó el cristianismo a ser infiltrado y adoptó estas creencias y filosofías griegas como si fueran doctrinas bíblicas y de ahí entonces se lo vendieron al pueblo cristiano al punto de que pues ahora es lo que se cree. El día de hoy es la ortodoxia, es lo que se cree en el cristianismo de que pues están las almas conscientes cuando claramente la Biblia no enseña eso. Amén. Tenemos aquí un comentario de Jaime. Dice, si ya no va a haber necesidad de casarse, tampoco va a haber el deseo de carne, tampoco, ¿verdad? Y pues claro, hermanos, la cuestión está de que Dios diseñó al hombre, a la mujer con ciertos instintos que nos motivan a procrearnos. En este caso, este cuerpo tiene esa necesidad de la intimidad y que cuando la intimidad se produce dentro del vínculo matrimonial como lo establece la palabra, es una gran bendición, es un gran deleite. Y pues a través de este instinto y deseo es de que la humanidad se ha multiplicado. Ahora, recordemos que la Biblia promete que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Este cuerpo nuevo de la resurrección, en ciertas maneras va a ser similar, pero en otras maneras va a ser diferente. Am, Todavía nos vamos a ver como quien somos, o sea, vamos a poder reconocernos, porque la Biblia habla de que vamos a reconocer a Abraham, o sea, lo vamos a poder ver, a los profetas, obviamente a Cristo, quien ya participó de esta resurrección, y que cuando Él resucitó al tercer día, ya con el cuerpo glorificado, sus apóstoles todavía lo reconocían. Entonces, este cuerpo va a ser similar, pero diferente, y pues una de las maneras que podemos ver es de que si ya el matrimonio y la procreación ya no va a ser necesaria en la resurrección, entonces este deseo carnal de la intimidad sexual, entonces también será algo que ya no va a tener este cuerpo glorificado, porque ya no se va a necesitar. Entonces, creo que esa es la correcta interpretación. Gracias por el comentario, Jaime. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Comentario? Y es interesante, ¿verdad? Porque uno leyendo la historia, por ejemplo, está la historia de este filósofo, ¿cómo se llamaba? Platón, ¿no? Platón. Ujú, así Él, es. él data como del año 400 antes de Cristo, ¿verdad? Ujú. Y resulta que ni siquiera proviene de él, que él lo tomó de alguien más, porque todavía habían quienes antes que él habían enseñado lo mismo. Así es, Entonces, Platón, él era estudiante de Sócrates y igual Sócrates se considera uno de los padres de la filosofía griega. Am, Muchas de las cosas que se sigue estudiando hoy dentro de este tipo de filosofía viene gracias a Sócrates, pero igual, si ustedes recuerdan el estudio donde trazamos el origen de esta creencia, ahí demostramos que vino de otro filósofo, creo que era de Persia, si no me equivoco, donde podemos encontrar el origen de esta enseñanza y ya de ahí pues lo adoptó Sócrates y Sócrates se lo enseñó a Platón y pues de Platón él ya lo enseñó a todo el mundo griego, de ahí viene. Entonces sí, hermanos, es muy interesante eso, trazar, pero igual.
Cuando la gente no hace el estudio, ellos creen que siempre ha sido así, sin saber que pues en la historia podemos ver claramente que esta doctrina del alma consciente después de la muerte y el alma inmortal, pues no es de origen bíblico, sino de la filosofía. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Bueno, parece que no. Entonces, hermanos, pues vamos a concluir aquí el día de hoy. Aquellos que están mirando la grabación en YouTube, quiero agradecerles por el tiempo que nos prestan. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Igualmente quiero agradecer a mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Y pues hermanos, vamos a concluir aquí el día de hoy. Los espero para la próxima mes y pues con la ayuda de Dios continuaremos aquí en el estudio de la palabra. Así que bendiciones, dejen ahí su comentario, denle su like y si Dios les pone en el corazón compartirlo con alguien, se los agradecería mucho. Amén. Bendiciones.